Bien, nos encontramos con el abogado Omar Cairo, quien es especialista en Derecho Constitucional, y vamos a hablar acerca de esta cuarta legislatura que se ha aprobado en el Congreso de la República con 75 votos a favor, 33 en contra y además se exoneró de la segunda votación. Doctor, ¿cómo se encuentra? Bien, buenos días, gracias. Doctor, la primera pregunta que le quiero realizar es que si esta medida es legal y constitucional. No, porque lo que se ha hecho es partir una legislatura ordinaria para a esas dos mitades, a cada una llamarle legislatura ordinaria, es decir, falsificar dos legislaturas ordinarias y así realizar una reforma constitucional para aparentar estar cumpliendo con el artículo 206 de la Constitución, que exige que la reforma constitucional sea en una sola legislatura ordinaria, con referéndum a continuación, o aprobada en dos legislaturas ordinarias sucesivas. Entonces, como solo queda una legislatura ordinaria de este Congreso, elegido el 2016, disuelto y que está completando el periodo 2016-2021, lo que se ha realizado es la construcción, la invención de dos legislaturas ordinarias donde solo hay una. Entonces, eso es un incumplimiento del mandato constitucional, según el cual la reforma constitucional sin referéndum debe hacerse en dos legislaturas ordinarias, pero dos legislaturas ordinarias reales, no construidas, que es lo que se está haciendo en este momento. Doctor Omar, para que lo entienda un poco el televidente de JNE Noticias y también la población en general, ¿cuánto dura normalmente una legislatura? Una legislatura dura en realidad aproximadamente, las fechas en el reglamento del Congreso están establecidas que la primera es de julio a diciembre y la segunda de marzo a junio. Ahora tenemos tres legislaturas porque estamos en el periodo que complementa el que comenzó el Congreso disuelto. Entonces comenzó el 2000 y hubo una legislatura de marzo a junio, otra de julio a diciembre, y esta es la tercera. Pero esta tercera tendría que ser de marzo a junio, y ahora la van a partir en dos para que haya una cuarta artificial. Entiendo que esta legislatura va desde el 13 de junio al 16 de julio, un poco más, nada más de un mes, ¿no? Y digamos, esta medida que, según lo dijo la presidenta del Congreso, debería ser residual, excepcional, digamos, se ampara en lo legítimo ya esta medida, entonces. No, yo creo que ni siquiera no solamente es ilegítimo, sino que es inconstitucional, o sea, es antijurídico, contrario a la norma. Es verdad que la norma permite excepciones, toda norma permite excepciones cuando vienen estas impuestas por el imperativo de los hechos. Y esto pasó en el año 2000, cuando luego de haber juramentado la presidencia el señor Fujimori, se difundió el video Curi Montesinos y él 2 días después anunció que pretendía recortar su mandato y también convocar elecciones. Claro, entonces, y también en el 2020 con el Congreso disuelto, ¿no? Claro, pero son hipótesis muy excepcionales. Entonces lo que pasó es que como la decisión presidencial no es suficiente para cortar el mandato, porque el mandato presidencial es de 5 años y está en la Constitución, tuvo que hacerse una reforma constitucional. En esa legislatura, agosto-diciembre del 2000, para acortar el mandato del año 2000, de julio de 2000 a julio de 2001, y solamente para viabilizar eso, con lo cual se solucionaba una crisis política inmanejable, es que se dividió una legislatura en dos para aprobar la reforma constitucional, que por excepción establecía que el periodo presidencial era de un año, el que comenzó el 28 de julio de 2000. Pero en este momento no hay ninguna situación apremiante. Al contrario, hay el tiempo necesario para realizar el trabajo legislativo, para tomarse con calma cualquier cambio en la Constitución, pero no para construir en la ficción artificialmente dos legislaturas inexistentes y llamarle ordinaria para producir cambios en elementos centrales de la Constitución que conciernen al funcionamiento
de los órganos de poder político, lo cual es muy grave, sobre todo porque estos órganos van a estar manejados por las personas que sean elegidas este domingo. Y resulta que el Congreso, cuando apruebe esas reformas constitucionales, va a saber quién es el presidente o la presidenta electos. Y por consecuencia, se va a realizar reformas a los elementos de funcionamiento del poder político con vistas a influir en cómo funcione el régimen del gobierno 2021-2026. Es algo así como reformas constitucionales con nombre propio. Eso es gravísimo. Se dice que se busca establecer estas reformas, que se buscan realizar reformas de acuerdo al resultado electoral de este domingo. Sí, porque los congresistas en esta cuarta legislatura jurídicamente inexistente van a aprobar las reformas sabiendo quién es el presidente o la presidenta. Y eso va a determinar el sentido que le den a las reformas constitucionales sobre la cuestión de confianza, sobre la vacancia, es decir, sobre temas que inciden en la permanencia y en el funcionamiento de la presidencia de la República en su vinculación, en su relación con el Congreso. Desde luego. Ahora, un poco para que lo entienda la población, con respecto a estas reformas constitucionales, se habla, como usted bien lo ha dicho, sobre el tema de la cuestión de confianza, la bicameralidad también está incluida. Explíquele un poco a la población en qué consisten estos temas. Sí, se pretende establecer una segunda cámara, que no existe en este momento. Se pretende la cuestión de confianza, que es un mecanismo por el cual el presidente del Consejo de Ministros o los ministros por separado, luego de hacer una solicitud al Congreso, le piden bajo cuestión de confianza que apruebe la solicitud. Y si es que no la aprueba el Congreso, entonces el ministro pierde el cargo o el presidente del Consejo de Ministros. Y resulta que si dos presidentes del Consejo de Ministros hacen cuestión de confianza de un pedido y este pedido no es aceptado, significa que se les ha rechazado dos cuestiones de confianza a dos gabinetes, a dos presidentes del Consejo de Ministros y por consiguiente a dos gabinetes, y eso habilita la disolución. Esa figura se pretende limitar para que los ministros y los presidentes del Consejo de Ministros no puedan hacer esto voluntariamente. Entonces, y además que no puedan hacerlo en respaldo del pedido de aprobación de leyes. Entonces se pretende debilitar el mecanismo de la cuestión de confianza para dificultar la disolución. Eso por lo que se ve en este momento. Puede que la propuesta sea distinta en vista del resultado de las elecciones del domingo, porque todavía no se ha aprobado ninguna reforma constitucional sobre la cuestión de confianza y sobre la vacancia. Todo lo van a hacer en esta legislatura recortada y en la cuarta artificial, sabiendo ya el resultado de las elecciones. Lo cual, como le digo, es muy grave. Van a ser reformas constitucionales con nombre propio. Y una constitución es un ordenamiento que tiene por finalidad regular el proceso político en la extensión del tiempo, con vocación de permanencia, para darle estabilidad a la vida política del país a lo largo del tiempo, no para decidir la suerte, la fortuna o la desventura de un gobierno determinado en un periodo específico. Ahora, hay que recordar que el tema de la bicameralidad ya fue consultado también a la población, ¿no? Y se habla mucho de que los congresistas que no han podido postular en esta elección entrarían en este escenario de la bicameralidad con la elección del próximo año, ¿no? Sí, lo que ocurre yo creo que esa no es la principal objeción, la cuestión del referéndum, porque lo que fue rechazado en referéndum fue una propuesta de una reforma constitucional que introdujo la bicameralidad, pero amarrada con un recorte de la cuestión de confianza. Entonces el pueblo no aceptó esa reforma conjunta. Y a esa pregunta que decía, ¿acepta usted la bicameralidad y con estas modificaciones de la cuestión de confianza? El pueblo dijo no. Claro, pero la dijo rechazó. no a la totalidad de la propuesta.
La bicameralidad como propuesta aislada, como propuesta única, no ha sido consultada. Desde luego. Bien, han sido las palabras, las informaciones que nos ha dado Omar Cairo. Él es experto en derecho constitucional. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, doctor Cairo. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Vamos a una pausa, volvemos con mucha más información.